Mira, me parece que el Poder Judicial se quedó en la comodidad de su oficina. Y al quedarse en la comodidad de su oficina, pues la gente no sabe ni qué hace ni cómo lo hace. No es un Poder Judicial cercano a las personas. Y yo sí creo que esa es de las principales deficiencias. Porque cuando tú te quedas en la oficina y solamente ves el frío expediente, como dicen muchos juzgadores, te pierdes lo más importante, que es las personas al centro de la justicia. Es un Poder Judicial lejano, es un Poder Judicial que pareciera que es solo para los poderosos, para los que tienen dinero. Algo que nos pasa es que la Suprema Corte no ha sido un divulgador de derechos. La Suprema Corte no ha salido a la calle a decirle, oye, tú tienes derecho al agua, oye, tú tienes derecho a un trabajo, tú tienes derecho a que te paguen por ese trabajo. La Suprema Corte no ha hecho eso. La Suprema Corte se ha quedado en sus oficinas, insisto, resguardado. Nos quedamos solo con que los ministros interpretan la ley. Sí, pero también los ministros tienen que ser divulgadores de la cultura jurídica y del derecho. Y esa parte no se ha hecho. Si se pudiera hacer como un ejercicio de verdad de divulgación, podríamos generar y empezar a cambiar el que haya tantas injusticias. Pues no, me parece que había otras opciones que podían haberse planteado. Sí entiendo que durante mucho tiempo el Poder Judicial fue un Poder Judicial cerrado, lejano, y que justo esta reforma planteaba también esa parte, ¿no?, de acercarlo a la ciudadanía, pero sí creo que había otras alternativas, y en mi caso ha sido un proceso muy enriquecedor, pero también muy retador. Enriquecedor porque me ha permitido conocer mucha gente, salir a la calle, conversar con personas, y eso siempre es muy enriquecedor. Gente que a lo mejor yo nunca hubiera pensado conocer o saber de ellos, me ha servido para eso. Pero también muy retador porque el INE nos ha puesto unas reglas muy restrictivas que pues de algún modo también limitan nuestros ejercicios de pedir el voto. Estoy haciendo una campaña básicamente en redes sociales, aunque también hago recorridos y visito los estados, porque también hay que enriquecer esa parte de poder explicarle a la ciudadanía esta elección de qué va. Esta es una elección nueva, la gente no siempre entiende, la gente está muy confundida de que son muchas boletas, muchos nombres, muchos números, y entonces también este trabajo de poder salir a la calle y explicarle a la gente de qué va la elección, la verdad es que también a mí me sirve y creo que a la ciudadanía le sirve para poder votar de una manera más informada. Pero sí, la mayoría de las cosas pues son en redes. Pues no sé si influencer, pero la verdad yo tengo que decir que a mí me ha ido bien en las redes. Yo empecé una campaña creo que muy disruptiva en las redes y esa campaña me ha permitido también que mucha más gente me conozca y que incluso en la calle cuando salgo la gente me dice, sí, yo ya la había visto en un TikTok, sí, yo ya sé que usted es Dora la transformadora, sí, ya sé que es la 19 de la boleta morada porque ya la he visto en las redes. Entonces ha sido como para mí también un aprendizaje. Yo antes de la campaña me preparé y tomé un curso de justo ese tema de las redes sociales con inteligencia artificial, pues porque nos toca hacer de todos a los candidatos. Pues primero decir que me llamo Dora y entonces he sido bulleada y molestada mucho tiempo por mi nombre. Y yo quería utilizar mi nombre como un poco enjuzgadora o también trabajadora, como una cuestión así, pero cuando estaba preparando toda la campaña, pues me di cuenta que estaba muy posicionado el tema de la transformación y aunque no tengo nada que ver con ese partido, pues sí es algo que está posicionado y usar también ese posicionamiento junto con mi nombre para transformadora, porque además yo sí quiero que cambie la justicia en este país. Bueno, pues mira, yo soy originaria de Saltillo, Coahuila, estudié Derecho allá, después hice una maestría en Derecho aquí en la UNAM, que no concluí, pero luego hice otra maestría en Derechos Humanos con Perspectiva de Género en Castilla-La Mancha. Tengo más de 20 años trabajando los temas de justicia, tanto en el sector público como en el sector privado, y creo que eso me da una visión mucho más plural de lo que puede ser la justicia, no solo vinculada al Poder Judicial, también algún tiempo a través de mi consultoría he sido abogada independiente litigante, entonces eso todo te abona como a poder tener una visión del Poder Judicial mucho más integral, no solo vista desde el Poder Judicial, que luego pues desafortunadamente sabemos que cuando uno hace mucho tiempo el mismo trabajo puede dar como una ceguera de taller y creo que en mi caso eso permite. Yo tuve la fortuna de ser legisladora hace casi 20 años
Y en esa oportunidad que tuve de ser legisladora, presenté la iniciativa de derechos humanos, la que hoy es ley vigente, la del 2011, yo la presenté en 2007, y la verdad es que esa iniciativa a mí me cambió la vida y creo que también cambió la vida de todos los mexicanos y el paradigma, un antes y un después de la reforma de derechos humanos, ¿no? Porque cambió completamente la noción del derecho, de cómo se tenían que cuidar y proteger los derechos humanos. Y luego también me ha tocado implementar esa reforma desde el Poder Ejecutivo en los casos de Rosendo Radilla, Campo Algodonero, Inés y Valentina, campesinos ecologistas y algunos otros temas de derechos humanos que me tocó también pues ya poner en marcha como la reforma atendiendo las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y luego también, pues como te decía, he tenido la oportunidad de ver muchas materias: constitucional, electoral, telecomunicaciones, libertad de expresión, violencia política de género o el combate a la violencia política de género. Entonces también eso es un perfil que desde mi óptica me parece que es un perfil muy integrador de distintas visiones y posiciones del derecho, que pues también facilita para poder tener un acceso a la justicia mucho más cercano. Bueno, me gusta mucho leer, soy una persona que lee muchísimo, me gusta leer además de muchos temas, no solo como de derecho o así. Me gusta, soy una persona que me gusta mucho como esta parte del crecimiento personal, entonces me ha abocado mucho a estudiar temas de budismo, de teología, de crecimiento espiritual. Estoy estudiando un diplomado en bioastrología, que son cosas que me gustan. También me gusta mucho hacer scrapbooking, que eso es como esta cosita de recorte y pegado, de estampas, de sellos, de cosas así. También me gusta mucho, soy una persona que me gusta, por ejemplo, tengo 3 perras, entonces me gusta mucho salir a la calle con ellas a caminar, me gusta estar en contacto con la naturaleza. Fui mucho tiempo muy deportista, hice muchos años gimnasia olímpica y después jugué fútbol y después hice aeróbics y después también hice muchos deportes como de nadar o vinculados como a los triatlones, aunque no hice nunca un triatlón, pero para tratar de hacerlo. Y después un día dije, voy a parar un poco esa parte y me dediqué más bien a hacer cosas como la yoga o la meditación, que pues también no sabía que era un deporte, la yoga, por ejemplo, que es un deporte bien fuerte que pues no solo físicamente, sino también mentalmente te ayuda a poner la mente en calma. Mira, me parece que tenemos un poder judicial que se quedó en la comodidad de su oficina. Y al quedarse en la comodidad de su oficina, pues la gente no sabe ni qué hace ni cómo lo hace. No es un poder judicial cercano a las personas. Y yo sí creo que esa es de las principales deficiencias. Porque cuando tú te quedas en la oficina y solamente ves el frío expediente, como dicen muchos juzgadores, te pierdes lo más importante, que es las personas al centro de la justicia, porque no es lo mismo la realidad de Coahuila que la realidad de la Ciudad de México, que la realidad de Sonora o de Yucatán. Y creo que esas realidades tendrían que también tomarse en cuenta al momento de impartir justicia, porque sí está muy bien y yo soy una defensora de defender la Constitución, la ley, los tratados internacionales, pero a todo eso hay que ponerle un rostro humano, hay que ponerle un contexto, hay que ver cuál fue la razón de por qué esas personas entraron en ese conflicto. Y desafortunadamente el Poder Judicial nunca ha hecho eso. Es un Poder Judicial lejano, es un Poder Judicial que pareciera que es solo para los poderosos, para los que tienen dinero, para quienes pueden venir a la Ciudad de México, de entrada, en el caso de la Suprema Corte, para quienes pueden venir a la Ciudad de México. Y me parece que todo eso tiene que cambiar. Este Poder Judicial al que estábamos acostumbrados, de mucho, digamos, un Poder Judicial como muy formal, muy de pose, muy pues también muy lejano, pues eso tiene que cambiar, porque la justicia no es eso. Y si bien yo hay cosas de la reforma del Poder Judicial que no me encantan, por ejemplo, no me encanta que no se tocaron a las fiscalías, no me encantan que no se tocaron a las policías, sí creo que necesitábamos una renovación del Poder Judicial a un Poder Judicial mucho más cercano,
yo incluso lo he dicho en otros espacios, yo quisiera que se volviera un poder judicial popular. Y no me refiero a populista. Popular. ¿Quién es alguien popular? Alguien popular es alguien que hace bien su trabajo, escribe bien un libro, a lo mejor es muy buen poeta, cantante, bailarín, no lo sé. Eso es alguien popular, primera cosa. Segunda cosa de alguien popular es que está en todos lados. Y desafortunadamente este Poder Judicial hace a lo mejor algunas cosas bien su trabajo, pero incluso cuando las hace muy bien, no las explica bien. Y luego es un poder que no está en todos lados, que solamente permite a cierto sector o con ciertos recursos poder estar ahí. Y yo esas son de las cosas que creo que tiene que cambiar del Poder Judicial. Necesitamos un Poder Judicial más humano. Yo creo que durante mucho tiempo los cargos de ministros son cargos políticos. Los ponía el presidente, hacía las ternas la presidencia, el presidente, la presidenta, y luego los ratificaba en el Senado. Evidentemente era un cargo político. Pero luego llegaban al cargo y como que se olvidaban de la parte política. Me parece que en algunos casos eso está bien. Cuando tú identificas política con vínculo a un partido político, me parece que está bien la separación, porque la política es, digamos, vinculada a los partidos, no necesariamente es la que se requiere en el Poder Judicial. Pero me parece que el Poder Judicial sí tenía que hacer política judicial. ¿Y qué significa hacer política judicial? Pues estar cerca de la gente, recorrer los juzgados, ir a los distritos judiciales, participar, hablar y exponer los temas difíciles o los fáciles en las sentencias. Esa parte que también es política, porque hay una política que está vinculada, y creo que esa es la confusión, que está vinculada a los partidos políticos y al poder, que esa es la que yo creo que no debe ser, y la política que sí se tiene que hacer con la ciudadanía, que sí se tiene que hacer con las comunidades, con los grupos menos visibles o vulnerables, esa otra, con el propio poder, digamos, con los propios otros poderes judiciales locales, con los magistrados, con los jueces, esa política judicial que también tenía que ser hacia adentro y hacia afuera con estos otros, digamos, organismos o personas. Tiene que tener una relación dialogante. A ver, es una mesa de 3 patas. En nuestro país es una mesa de 3 patas. Una pata es el ejecutivo, una pata es el legislativo y una pata es el judicial. Y evidentemente si le quitas una pata, pues se desequilibra la mesa, ¿verdad? Y se nos cae la mesa. Tiene que ser una mesa, una pata dialogante, una pata que permita, por supuesto, dialogar, ver los temas, conversarlos. Tampoco no una pata sometida, también un poder judicial que no se someta, sino que sea un poder judicial dialogante. A ver, hay una naturaleza de por qué hay esta distribución de los poderes en el caso de México. Uno, digamos, es equilibrio de otro, pero el otro también es ese equilibrio de esos dos. Por ejemplo, pues tienes que dialogar. Si tienes que tener un presupuesto el Poder Judicial, pues evidentemente tienes que dialogar con quien te asigne ese presupuesto, que es el Poder Legislativo. Y evidentemente tienes que dialogar también con el Ejecutivo cuando hay asuntos pues, que les competen. Entonces, me parece que tiene que ser un poder dialogante. No considero que tenga que ser un Poder Judicial opositor. Creo que tiene que ser un Poder Judicial dialogante. Y lo mismo de los otros lados, porque es de ida y vuelta. O sea, no es solo que le pidamos al Poder Judicial que sea dialogante, sino que también se lo pidamos al Legislativo y al Ejecutivo. La función primordial de una Suprema Corte tiene que ser una Suprema Corte que defienda los derechos humanos, que los proteja, pero que también los divulgue. Algo que nos pasa es que la Suprema Corte no ha sido un divulgador de derechos. La Suprema Corte no ha salido a la calle a decirle, oye, tú tienes derecho al agua, oye, tú tienes derecho a un trabajo, tú tienes derecho a que te paguen por ese trabajo. La Suprema Corte no ha hecho eso. La Suprema Corte se ha quedado en sus oficinas, insisto, resguardado. Y hacer democracia, digamos, jurídica, es eso, es poderle explicar a la gente, qué mejor que lo explicaran los ministros. Nos quedamos solo con que los ministros interpretan la ley. Sí, pero también los ministros tienen que ser divulgadores de la cultura jurídica y del derecho. Y esa parte no se ha hecho. Y creo que si todos si se pudiera hacer como
un ejercicio de verdad de divulgación, podríamos generar y empezar a cambiar el que haya tantas injusticias. Porque cuando un asunto llega a los tribunales es porque ya hubo una injusticia previa. Necesitamos también resolver los conflictos desde el lugar, desde la localidad. A veces se nos olvida que los problemas están en la calle, no están en las oficinas. Y tenemos que eso también salir y explicar. Yo he sido muy enfática en que necesitamos una Suprema Corte cercana, una Suprema Corte que salga a las comunidades, una Suprema Corte que vaya a los estados, una Suprema Corte que en audiencias públicas escuche a todo mundo y resuelva, como lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana viene a México, va a Chile, va a Ecuador, va a todos lados, y pues es la corte más importante internacional en nuestro continente. ¿Por qué nuestra Suprema Corte Mexicana no podría hacer eso? Me parece que esta parte de divulgación tiene que ver con eso, y por eso es que yo he sido muy insistente. Mira, yo soy de Coahuila. Coahuila está a 900 kilómetros de la Ciudad de México. Imagínate tener que venir 900 kilómetros, una persona con alguna discapacidad o un adulto mayor o pues a fuerza tiene que tener un recurso para poder venir, si no, no puede venir a la Suprema Corte. ¿Por qué mejor no le invertimos los papeles y que vaya a la Suprema Corte a Coahuila, a Guanajuato, a Sonora, a Chiapas, a donde se requiera, a escuchar? Me parece que lo primero para empezar a hacer justicia es escuchar. Digamos, te las voy a decir rapidito, las tres primeras que me parecen que son muy relevantes. Una justicia cercana, ya medio lo he explicado. Se tendría que hacer un listado de los temas relevantes de derechos humanos, por ejemplo, de que tiene Chihuahua y Coahuila y Nuevo León y Jalisco y tal, y hacer un listado y decir, este listado lo vamos a ir a resolver a Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí, a donde se requiera. Hacer audiencias públicas, escuchar a todas las partes en una audiencia pública. Ahí siento mismo a la víctima, al actor, al demandado, al Estado, a los especialistas, a todo mundo, y escucho a todas las partes y después resuelvo. Eso por un lado. Eso para mí es justicia cercana. Por otro lado, una Suprema Corte inclusiva. Si tú hoy ves la página de la Suprema Corte, una persona ciega, invidente, no sabe lo que ahí dice. ¿Por qué? Porque no tiene otros canales inclusivos, no tiene otro formato audible, por ejemplo. Y luego también, en algunos casos, a las comunidades les pedimos que nos presenten un escrito en español. Si su lengua materna a lo mejor es el náhuatl, pues dejémoslos que lo presenten en náhuatl y que sea responsabilidad de la Corte traducirlo. No le traslademos esa responsabilidad a quien no tiene a lo mejor las posibilidades para poderlo presentar en español. ¿Por qué no mejor se lo invertimos a la Corte y que la Corte sea quien lo haga? Y luego una Suprema Corte en movimiento. Hemos tenido una Suprema Corte siempre, insisto, resguardada en las oficinas, pero no solo la Suprema Corte, también la Escuela Judicial. La Escuela Judicial, que ha formado a grandes juristas, digamos, dentro del propio Poder Judicial, pues pareciera que es una escuela privada. Necesitamos, pero se paga con recursos públicos. Claro. Pues hagámosla pública. Que tú, que yo, que cualquiera pueda de algún modo querer apuntar. Va a haber un curso de amparo. Lo haces público y el que se registre, hay 10, hay 20, hay 50, los espacios que haya, y que se puedan registrar y tomar las clases. Eso es parte de la divulgación del derecho. Y que pueda ir la Escuela Judicial, no solo estar aquí en la Ciudad de México, sino a lo mejor puede ir a un curso a la sierra o a la montaña de Guerrero o a la zona de carbonífera de Coahuila o sea, que vaya y que esté en movimiento. Y lo mismo con las defensorías públicas. La Defensoría Pública es el primer contacto de la ciudadanía con el Poder Judicial. La verdad es que poco se sabe de lo que hacen. A veces están muy saturados de trabajo, a veces tienen muy pocos recursos, necesitamos fortalecerlas, pero también necesitamos que salgan y que vayan a los lugares donde pueda haber algún tipo de conflicto previo a que crezca ese conflicto y desde ahí ayudar a tratar de resolver el conflicto, incluso con vinculaciones con otras defensorías públicas. Esta propia Defensoría Pública hay en todas las entidades, pues generamos convenios de colaboración para también hacernos más eficientes. Entonces digamos que son esas tres, Suprema Corte de Justicia cercana, inclusiva y en movimiento.
A ver, yo aparezco en la boleta morada con el número 19. Me propuso el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Y yo creo que soy un perfil idóneo para la Suprema Corte por un poco lo que ya he explicado antes, que tengo experiencia en otros poderes y también en el sector privado. Entonces, al tener esa experiencia en otros poderes, pues se enriquece al propio Poder Judicial. No tiene todo mundo que ser del Poder Judicial. De hecho, antes siempre había como los ministros de carrera y los de no carrera. Entonces, esta experiencia que yo tengo fuera del Poder Judicial le aporta mucho al Poder Judicial y a que haya, en verdad, lo que yo considero una justicia cercana, donde el centro de la justicia sean las personas. Y sí, soy la número 19 en la boleta morada, así que este 1 de junio, vota y anota el número 19.